Cuando pensamos en la violencia y el comportamiento malvado en la sociedad, la primera imagen del autor que nos viene a la mente es la de un hombre. Pero a menudo nos equivocamos. Las mujeres también son capaces de provocar el caos como los hombres. Estas mujeres hicieron cosas espeluznantes que te dejarán helado. Número 1. Amelia Dye, una granjera de bebés que asesinó al menos a 200 bebés durante la época victoriana del Reino Unido. Se le conocía popularmente como la granjera de bebés. Aunque Dye tuvo una infancia muy dura, ya que era hija de un zapatero local y tuvo que cuidar de su madre enferma mental, luchó para convertirse en una enfermera y comadrona titulada. Pero como enfermera, prefirió utilizar sus habilidades para deshacerse de bebés durante la época victoriana. Número 2. Elizabeth Bathory, la asesina en serie femenina más prolífica según la clasificación de Guinness, que supuestamente torturó y asesinó a más de 600 mujeres entre 1585 y 1610. Condesa húngara Elizabeth Bathory nació en 1560 en el seno de una destacada nobleza protestante de Hungría. Entre sus parientes había un tío y un sobrino que eran rey de Polonia y príncipe de Transilvania respectivamente. Se casó y tuvo 4 hijos entre 1585 y 1595. Un año después de la muerte de su esposo en 1604, se acusó a Bathory de una letanía de crímenes contra sirvientas y mujeres de la nobleza mayor. El rey Matías, entonces rey de Hungría, ordenó a su primo Grigori Surso, conde Platino de Hungría, que investigara las acusaciones. Tras tomar declaraciones a distintas personas que vivían cerca de su finca, determinó que había torturado y asesinado a más de 600 niñas y mujeres con la complicidad de sus sirvientes. Las desnudaba, las torturaba clavándoles agujas en los dedos o azotándolas con ortigas urticantes y las obligaba a tomar baños de hielo mortales durante el invierno. En 1609 ella y sus sirvientas fueron detenidas. Estas fueron juzgadas y 3 de ellas ejecutadas. A pesar de las pruebas sustanciales contra Bathory, nunca fue juzgada, ya que su familia era muy influyente en aquella época. En cambio, fue confinada a sus aposentos en el castillo, donde permaneció hasta su muerte. Número 3. Maria Licciardi, una notable mujer criminal que dirigió el sindicato del crimen en la Camorra en Nápoles, apodada la Madrina, la Pimpinela Escarlata de Italia y la Piccolina. Uno solo puede imaginar qué le valió de tantos apodos. Maria Licciardi es una jefa de la mafia italiana, famosa por su participación en organizaciones mafiosas y recepción de fondos ilegales. Procedía de la familia criminal italiana de la Camorra, la cual es un grupo de clanes criminales con un historial de macabros conflictos internos. Sin su marido ni sus hermanos, asesinados por clanes rivales, se hizo cargo de los negocios de la mafia y dirigió el sindicato desde Nápoles. Más tarde pediría la paz con los demás jefes para poner fin a las pérdidas comerciales que solían acarrear las rencillas del pasado. De repente, su clan y otros grupos se vieron envueltos en un gran escándalo de drogas que creó desavenencias. Esto condujo al asesinato de numerosos hombres de su grupo. En venganza, ordenó a sus homólogos masculinos que cometieran asesinatos masivos, incluido el atentado de bomba contra una fiscalía. Estos actos le situaron en 1999 en la lista policial de los 30 delincuentes más buscados de Italia. Aunque Licciardi se ocultó y estuvo continuamente protegida por una sólida red, fue detenida más tarde en 2001 tras ser parada mientras conducía un coche cerca de Nápoles. Fue condenada por delitos relacionados con organizaciones mafiosas y posteriormente fue puesta en libertad. En 2009, se afirmó que seguía al mando del clan mientras estaba en prisión. Fue detenida de nuevo en 2001 cuando se dirigía a España. Número 4. Melissa Calderón, narcotraficante mexicana, asesina y ex líder de las Fuerzas Especiales de los Damaso, un grupo de matones del cartel de Sinaloa. De 38 años de edad, Melissa Calderón es hija de José Calderón y Alma Nulo,
comenzó oficialmente su carrera criminal en 2005, primero empezando con el Cartel de Sinaloa. Se convirtió en la líder del Cártel Dámaso, que era una rama del Cartel de Sinaloa. Por desgracia, el líder del cártel El Grande mató a su primer novio y le destruyó por la fuerza en lo que podría considerarse un ataque de represalia. Calderón se convirtió en la líder de las fuerzas e inició una guerra interna contra El Grande, junto a su nuevo novio, Héctor Gómez el Chino, a quien convirtió en su segundo al mando. Se le acusa de haber cometido más de 150 asesinatos en México a lo largo de 10 años. Entre ellos, se incluye también múltiples ataques violentos en la zona turística de Baja California. Se rumorea además que algunos policías corruptos le ayudaron. La policía detuvo a Calderón cuando estaba a punto de embarcar hacia Culiacán en el 2005. Se rumoreó que su novio más reciente compartió información de inteligencia que condujo a su captura. Fue juzgada y condenada a prisión. Actualmente cumple su condena en la prisión de Almololita. Número 5. Angie San Clemente Valencia. También se le podría llamar la modelo de la cocaína. Originaria de Colombia, San Clemente empezó como reina de la belleza. Sin embargo, 2 días después, fue destronada al descubrirse que estaba casada. Tras pasar 8 años en México, se trasladó a Buenos Aires con Nicolás Hualco, su novio argentino. Su fatídica caída comenzó en diciembre del año 2009 tras la detención de otra modelo, María Noel López Iglesias, que fue interceptada en un vuelo de Argentina a México con una maleta que contenía 55 kilos o 121 libras de pura cocaína. Al interrogarla, confesó ser cómplice de San Clemente, quien fue detenida en menos de un año después en un hostal de Buenos Aires, donde se había alojado con un nombre falso. San Clemente reclutaba a jóvenes mulas para poder introducir drogas directamente en Europa. Se informó que era la cabecilla de uno de los mayores sindicatos de la droga de todo el mundo. Finalmente fue encarcelada y al cabo de 3 años fue puesta en libertad. Fue deportada a Colombia y se le prohibió regresar en su vida argentina. Número 6. Griselda Blanco. Una traficante de cocaína colombiana con un vasto imperio en los años 70 y 80, cuando Pablo Escobar aún no había entrado en su lugar de la industria de la cocaína. Nacida en 1943, Blanco, también conocida como la madrina de la cocaína y la viuda negra, creció en la pobreza. Se dice que se aventuró a delinquir a una edad muy temprana. A los 11 años, se vio implicada en un secuestro en el que supuestamente disparó a su primera víctima, un pobre muchacho menor de edad, después de que su familia se negara a pagar el rescate. Tras huir de casa, empezó a saquear en Medellín, tras lo cual emigró a los Estados Unidos con una identidad falsa. Se estableció como la madrina de la cocaína, eliminando a toda la competencia. Era una de las mujeres más mortíferas, cuya reputación hizo que el miedo recorriera la espina dorsal de mucha gente. Fue señalada en cientos de asesinatos y matanzas que barrieron la ciudad de Miami en este periodo de 1985. Blanco fue detenida por la DEA en su domicilio. Posteriormente, fue acusada de conspiración para fabricar, importar y distribuir cocaína. Fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión. Mientras cumplía su condena, el estado de Florida le acusó de 3 cargos de asesinato en primer grado. Blanco fue declarada culpable en el 98 y fue condenada a 20 años más en prisión. Sin embargo, la liberaron y la deportaron a Medellín en 2004, tras lo cual supuestamente se retiró del crimen. 8 años después fue asesinada por un pistolero que entró en una carnicería a la que había ido a comprar carne. Su historia inspiró el documental Cowboys, producido en 2006. Número 7. Aileen Warner. Nombrada la primera mujer asesina en serie de Estados Unidos en 1991. Se podría pensar que todos los asesinos en serie son hombres, sin saber que hay asesinas en serie de lo peor. Aileen es un ejemplo, la prostituta convertida en asesina. Warner nació el 29 de febrero de 1956 y era hija de Leo Pittman, un asesino de niños sociópata
cuyo paso por varios hospitales psiquiátricos le llevó finalmente a la muerte. Eileen, viviendo en la calle y en moteles, mataba continuamente a los hombres que le recogían, alegando que todos los asesinatos que cometía eran en defensa propia. Como era de esperar, alegaba que los hombres intentaban acosarle sexualmente. Asesinó al menos a 7 hombres de mediana edad entre 1989 y 1990 en el centro de Florida. Atracaba a sus víctimas robándoles el coche antes de matarlos a tiros. Fue detenida en un bar de morteros de Harbor, Florida, tras lo cual admitió haber matado a sus víctimas, aunque en defensa propia. Un año después admitió haber matado a sus víctimas con ánimo de lucro y no en defensa propia. Fue ejecutada mediante inyección letal y la historia de su vida fue más tarde el argumento de la popular película Monster en 2003. Número 8. Juana Barraza. Una asesina en serie y estafadora mexicana acusada de matar a más de 49 personas. Barraza nació de un agente de policía cuya esposa era una alcohólica. Su madre le abandonó cuando apenas era una tierna niña. A los 12 años su madre la entregó a un hombre a cambio de 3 botellas de cerveza. El hombre, José Lugo, abusó de Barraza durante 4 años. Entre los años 80 y 90 trabajó como luchadora enmascarada bajo el alias de la Dama del Silencio. Al quedarse sin dinero, Barraza recurrió al robo y al hurto en conveniencia con una amiga, Araceli Tapia Martínez. En el año 2000 se retiró de la lucha libre y se desesperó tanto que empezó a asesinar brutalmente a ancianos en la Ciudad de México. Se hacía pasar por enfermera para ganarse la confianza de sus víctimas, luego las golpeaba, las estrangulaba, les robaba y se quedaba con algunos de sus objetos como trofeos. En un principio, la policía descartó que se tratara de una posible asesina en serie y no fue sino hasta el año 2003 que admitieron finalmente que quizás podía ser una asesina en serie. Los periódicos y los medios de comunicación comenzaron a llamarle por su famoso nombre, la Mata Viejita. En el 2006, Barraza fue vista abandonando la escena del asesinato de una casera cuando una patrulla de policía que pasaba por allí la detuvo. 3 años después fue juzgada por 30 asesinatos, de los que declararon 16 era culpable. Fue condenada a 759 años de prisión y sin embargo sería puesta en libertad condicional para el 2058 cuando cumpla 100 años. Número 9. Estíbaliz Carranza, la asesina del helado. Viniendo de una cara bonita, uno no pensaría que fuera capaz de hacer las cosas inhumanas que hizo, ya que también dirigía un exitoso negocio de helados en Australia. Estíbaliz mató a su marido en el 2008 y asesinó a su novio 2 años después a sangre fría. Tras disparar a ambos hombres con la misma arma, les cortó en varios trozos con una motosierra, pero no se detuvo ahí, sino que siguió adelante y almacenó los cuerpos descuartizados en congeladores situados en el sótano de su famosa heladería. Unos obreros de la construcción descubrieron accidentalmente sus secretos en el 2011. Fue llevada de vuelta a Austria para poder ser juzgada. Al ser interrogada sobre sus casos de asesinato, confesó que había matado a su exmarido porque era cruel y vago, y no podía darle una familia, y también que había matado a su novio por amenazarle con abandonarla por otra mujer. Una psiquiatra confirmó que Estíbaliz era mentalmente anormal, peligrosa y también sumamente sanguinaria, y que si se le ponía en libertad, probablemente volvería a matar. Fue condenada a cadena perpetua y debía cumplir su pena de cárcel en una institución mental segura de Australia. Sin embargo, en 2017, se informó que había sido trasladada a una prisión exclusivamente masculina, donde cumpliría el resto de su condena. ¿Pero es correcto encerrar a una mujer en una prisión solo con hombres? Dinos lo que piensas. Número 10. Natalia Bakshiva. Una mujer que te hará temblar. Una caníbal horripilante que cocina y come carne humana junto a su marido. Natalia es probablemente la mujer más malvada de toda la historia. Sus horribles actos fueron descubiertos por un caminante que encontró un teléfono inteligente en la ciudad rusa de Krasnodar.
El caminante revisó el teléfono y quedó impresionado por las horripilantes fotos de parte de cuerpos humanos cercenados que aparecían en la galería. Tras la investigación, el teléfono fue rastreado hasta Natalia y su marido, y más tarde fueron declarados responsables de secuestrar, matar y comerse a más de 30 de sus víctimas desde 1999. El punto álgido de su crimen se muestra en una foto tomada en diciembre de 1999, en la que sirvieron una cabeza humana como cena de Navidad. Cuando esta pareja fue detenida en 2019, la policía descubrió en su congelador varias partes congeladas de 8 personas distintas. Sin embargo, lo más extraño de esta historia es la sentencia judicial. Natalia fue condenada a solo 11 años de prisión y su marido a 12, aunque murió en el 2020. Muy bien amigos, hemos terminado con el conteo de estas asesinas femeninas. Esperamos no haber arruinado su visión romántica de las mujeres, pero ¿qué les puedo decir? El mundo criminal está lleno de muchos matices. No se olviden de dejar un buen like si les gustó el contenido, pero sobre todo, no se olviden de suscribirse para estar al día con más historias impactantes. Hasta pronto.